Buenas tardes, ingeniero Fernando Valles. Somos el grupo número 10 y vamos a hablar sobre los FPGA y los microcontroladores. Bien, ¿qué es un FPGA? Pues antes de ingresar a lo que es un FPGA, vamos a hablar sobre sus funcionalidades, su funcionamiento. La función específica que realiza un FPGA en un circuito depende de cómo se vaya a programar o se vaya a configurar, dado que los FPGA son dispositivos programables y reconfigurables. Algunas funciones comunes de los FPGA que pueden realizar en un circuito incluyen como el procesamiento de la señal digital de DSP, que son muy utilizados en aplicaciones de procesamiento de señales como filtros digitales, modulación, demodulación de señales y otras tareas. Tenemos lo que es también los controles periféricos. Los FPGA pueden utilizarse para implementar controles de periféricos y controles y protocolos de comunicación. Por ejemplo, pueden gestionar interfaces como USB, Ethernet o protocolos de comunicación específicas de la aplicación. Bien. Una vez dicho esto, pues vamos a ver lo que son los FPGA. Sus siglas significan Field Programable Gate Array. Es un dispositivo que se caracteriza por ser semiconductor, el cual contiene componentes lógicos e interconexiones que son programables entre ellos. Los componentes lógicos programables pueden ser programados para duplicar la funcionalidad de puertas lógicas, tales como la AND, la OR, la XOR o la NOT, o funciones combinacionales más complejas, tales como la decodificación o simples funciones matemáticas. Aquí tenemos una imagen de un FPGA de Intel, de Agilex 7 con R-Tiles. Y aquí tenemos lo que es la arquitectura del FPGA. Como vemos, está compuesto por bloques lógicos, bloques de entrada y salida, bloques de memoria, bloques de DSP e interconexión programable. Los bloques de entrada y de salida. Para enviar señales y recibir señales digitales, los FPGA cuentan con bloques de entrada y salida de gran complejidad, que pueden usarse con muy diferentes rangos de voltaje, frecuencias y operaciones estándares de señales digitales. Los bloques de entrada, existen bloques de entrada por cada terminal de entrada y salida de FPGA. Así, cada terminal puede ser configurado como entrada, como salida o bidireccional. En cada bloque existe un buffer que tiene diversas funciones configurables por el diseño que permite adaptar el FPGA en un sistema complejo trabajando con diferentes tensiones y corrientes en circuito impreso con muchos problemas integrales de señal. Tenemos en la siguiente figura, se pueden observar la estructura interna de un FPGA de entrada y salida. Podemos visualizar, aquí tenemos lo que son las entradas y tenemos lo que son la salida. Es un IOX de Silix Exparta FPGA. Tenemos aquí los caminos de entrada, salida y caminos de alta impedancia. Tenemos los bloques lógicos configurables que son los CLB. La arquitectura básica consta de una serie de bloques lógicos programables y canales de comunicación. Múltiples puertos de entrada y salida caben en longitud de filas o ancho de columna. En general, todos los canales de comunicación tienen el mismo ancho. Los CLB, como podemos ver en la siguiente imagen, conocidos como bloques lógicos configurables. Estos bloques son parte lógica mayoritaria dentro de un FPGA. Su estructura macroscópica se detalla en la siguiente figura, como la podemos visualizar, donde se pueden ver que un CLB está constituido por 4 rebanadas slices, que son bloques de construcción, rutas de conexión. Para el acarreo matemático tenemos los SIN y codes. Carry in y carry out son entradas y salidas. Conexiones de la matriz, conexión switch matrix, que provee el acceso a la ruta de conexiones generales y conexiones locales entre las rebanadas del mismo CLB. Como podemos ver, con los recursos necesarios se pueden crear cualquier circuito de aplicación dentro de un FPGA. Podemos ver, aquí tenemos un bloque lógico que contiene un flip-flops tipo D. Podemos ver sus entradas, que son los inputs, y la salida, que es output. Tenemos los bloques de RAM. Los FPGA tienen bloques de RAM
que se pueden utilizar según sea necesario. Estos bloques existen dentro de FPGA, incluso si no se utilizan. Decimos que las RAM son bloques configurables de acuerdo a la necesidad del diseño, es decir, el mismo bloque puede ser configurado para que funcione como una RAM, una ROM o FIFO, que en sus siglas son First Input, First Out, primero en entrar y primero en salir. Convertidor de ancho de palabras, buffers circulares y registro de desplazamiento. Se pueden contactar en diferentes VRAMs en cascadas, ya sea para tener una mayor ancho de palabras, de datos, para tener un mayor tamaño de memoria o bien para tener ambas cosas, ambos que son ancho y tamaño. Bien, podemos ver aquí cómo se los puede configurar. Aquí tenemos 5 configuraciones de cómo se los puede configurar las VRAM. Tenemos lo que son la memoria de acceso dupla y la memoria de acceso único. ¿Ya? Podemos decir que como llamados de puerto A, que son los llamados de acceso dupla y los llamados de puerto único, son estructura es totalmente simétrica. Cada puerto de memoria tiene su propia señal de reloj, habitación de reloj y habilitación de estructura. Tenemos los bloques DSP. Nos dice el procesamiento digital de señales realizan sus cálculos principalmente mediante dos componentes esenciales, multiplicación y sumadores. Para realizar el cálculo más avanzado, se necesita un elevado número de estos elementos, implementarlos en LUX, que sus siglas son Lookup Table. Sería una tarea muy complicada, ya que consumiría una considerable porción de lógica disponible en el FPGA. Bien. Podemos aquí mirar en esta figura, en el bloque DSP48, en un Bixter 5/6. Decimos que en esta figura lógica interna se observa que consiste de un multiplicador de 25. Multiplicador de 25 por 18 bits en C2 y un acumulador de 48 bits. En conjunto pueden llegar a trabajar a frecuencias de hasta 550 MHz. Lo que hace el FPGA un dispositivo muy adecuado para el cálculo en tiempo real de variables aritméticas complejas. Si se tiene en cuenta que un FPGA BISTEC 5 puede hasta tener 1056 bloques de DSP, que es aún más importante. Y lo más importante es que puede trabajar todo al mismo tiempo en paralelo. En el ámbito de los FPGA más potentes y tanto los más caros, existen bloques más complejos, los llamados bloques DSP, que ya hemos hablado, el bloque DSP48. La interconexión en los FPGA. Decimos que juntos con las celdas de lógica programable, los FPGA también cuentan con celdas de interconexión programables. Estas celdas definen la ruta que debe seguir cada señal interna dentro de los FPGA. La configuración tecnológica y la arquitectura de las celdas lógicas influyen en la estructura y complejidad de esta interconexión. Pues la interconexión de los FPGA dentro de los FPGA también existen que se llaman rutas dedicadas que se usan para las señales, que tienen mucha cargabilidad de salida, que son los fan outs, en el sistema que se está diseñando. Las señales que más común se usan en las rutas dedicadas son el reloj y la habilitación del reloj, que son clock enable. Estas rutas tienen buffers especiales que hacen que la señal no se extorsione por la carga. Por ejemplo, un diseño grande es fácil de encontrar una señal de reloj que llegue a los 2000 flip-flops. Bien, como podemos ver, aquí tenemos una interconexión entre diferentes caminos de ruteo. Esta es una imagen y acá tenemos una imagen que es de una vista general o una vista muy detallosa de las interconexiones de un FPGA de Siemens. Como podemos visualizar, tenemos la figura general y poco a poco se va detallando más a profundidad. Bien, decimos que en esta figura se pueden
ver las líneas verticales y horizontales que van entre los bloques lógicos, la matriz de interconexión programable que conectan las distintas rutas de los FPGA a través de los transistores y transistores se conectan a las entradas y salidas de los bloques lógicos. Esta ha sido la presentación de lo que es la arquitectura de los FPGA. A continuación, la compañera Fabiana va a dar sobre las aplicaciones de este dispositivo. Aplicaciones del PCFGA, también conocido como dispositivos programables del campo. En resumen, nos indica que estas aplicaciones se abarcan con una amplia variedad de sectores y su flexibilidad de la capacidad de procesamiento paralelo. No solamente en eso, sino también en la capacidad de la reconfiguración para que se pueda adaptar en diferentes ámbitos de la electrónica digital. A continuación vamos a explicar las aplicaciones que están hoy en día en la actualidad. Como eso tenemos las aplicaciones de procesamiento digital de señales, ya que nos dice que se extienden a través de varios campos, no solamente a los algoritmos, sino también la técnica para manipular las señales con el fin de mejorar la calidad y analizar la información de diversas tareas. En eso se incluye lo que son las comunicaciones, el procesamiento de imágenes, radar, instrumentación, etc. También presentamos lo que es el radio definido. También es una comunicación inalámbrica, ya que se va con componentes específicos y los mezcladores para el software, para que puedan indicar las señales de dimulación y nos permite que se pueda adaptar en diferentes estándares como el sistema de radio de convención. No solamente se puede adaptar en la comunicación, sino también en lo que es tareas y todo eso. También tenemos lo que es los controladores de dispositivos. Dicen que son programas de software que actúan con intermediarios entre el sistema operativo, ya que en el hardware facilitando la interacción de los dispositivos es un papel muy fundamental, asegurando la correcta opción del rendimiento del software. También proporciona variedad y la mejor estabilidad de nuestro sistema en el computador. También se presenta lo que es la emulación del hardware informático, ya que es un instrumento que brinda la flexibilidad y ejecutar el software de datos que vemos hoy. Se pueden probar las aplicaciones, desarrollo de software y la compatibilidad de plataformas heterogéneas. También se presenta lo que es la criptografía. ¿Qué es la criptografía? Nos dice que es una disciplina que va a ocupar lo que es la comunicación y la información en las técnicas matemáticas que protege la confidencialidad integral de datos durante la transmisión y el almacenamiento, no solamente para datos, sino también para terceros en un formato legible que nos va a permitir y nos protege en el computador para cualquier virus o a otra persona que quiera hackear. Tenemos el procesamiento de imagen. Nos dice que este procesamiento de imagen se utiliza para el logaritmo relevante ya que realiza en el campo para extraer la información y va a manipular. Nos dicen que en alguna de esas funciones es una clave que mejora la calidad de la dirección de bordes y del segmento de objetivo, no solamente el reconocimiento, sino la interpretación y el análisis de la información visual en diversos campos que con un avance tecnológico y científico. Tenemos la comunicación de la aplicación de dispositivos programables. Como podemos ver en la siguiente imagen, representa una placa con sus partes y todas las aplicaciones que se insertan en el dispositivo de campo, que solamente comunicación del software, ya que estos dispositivos digitales van a implementar lo que es la lógica y las tareas que se han realizado. ¿Qué nos hace entender esto? Nos dice que estas aplicaciones nos va a ayudar hoy en día en nuestro computador. Mientras más nuestra computadora sea avanzada, la aplicación va a ser mucho fácil de usar, no solamente para tener una buena comunicación, sino también para proteger la computadora y ampliar nuestros dispositivos en el campo con unas tareas más especializadas y con una industria electrónica. Gracias.
Microcontroladores. Un microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar diferentes instrucciones de forma secuencial, con el fin de controlar o automatizar algún proceso. Está compuesto principalmente por 4 unidades funcionales: la memoria, donde se encuentran las funciones que puede ejecutar el código, con las sentencias que ejecutará todos los datos y cálculos volátiles que ayudan en la ejecución de los códigos. La unidad central de procesamiento, que se encarga de ejecutar las instrucciones programadas en la memoria. Los periféricos, que auxilian en la ejecución de las instrucciones: contemporizadores, convertidores ADC, puertos de comunicación y controladores. Finalmente se encuentran los puertos de entrada y salida, con los cuales se lee en señales del exterior. Se programa señales para controlar elementos externos o bien permitan la comunicación con otros microcontroladores. Arquitectura del microcontrolador. Unidad central de procesamiento, la CPU. El corazón de un microcontrolador es su CPU, normalmente basada en una arquitectura RISC que permite obtener un alto rendimiento con un bajo consumo de energía. Las operaciones se realizan típicamente en un solo ciclo de reloj. Algunos incluyen núcleo de 8, 16 o 32 bits que determina su potencia de procesamiento. Memoria. Existen varios tipos: memoria ROM, memoria flash, memoria SRAM y los registros especiales de función dedicada. Entradas y salidas. Incorporan puertos programables de propósito general para recibir señales de sensores y controlar actuadores externos. Pueden ser digitales, analógicos, buses USB, Ethernet, inalámbricos, etc. Periféricos. Para expandir las capacidades se integran módulos dedicados como temporizadores, PWM, codificadores, decodificadores, RTC, CAT, interfaces de comunicación y más. Reloj y reinicio. Incluye un oscilador con un resonador externo o interno que genera la señal de reloj principal. Un circuito de reinicio inicializa todo el sistema al energizar. Encapsulado. El encapsulado define el empaquetado físico y los pines de entrada y salida disponibles. Hay varios formatos, siendo los más comunes DIP, QFP, VGA. El número de pines determina funciones simultáneas. La integración en un solo circuito de CPU, memorias, puertos periféricos y otros subsistemas programables hacen que los microcontroladores sean soluciones compactas, versátiles y eficientes para todo tipo de aplicaciones electrónicas. Su flexibilidad y bajo costo las convierten en la opción predilecta para el control de dispositivos. Aplicaciones del microcontrolador. Los microcontroladores tienen una amplia gama de aplicaciones en diversos campos debido a su capacidad para controlar y ejecutar tareas específicas. Se usan en dispositivos domésticos como electrodomésticos, controles remotos, sistemas de entretenimiento, etc. En controladores de maquinaria, líneas de producción, sistemas de monitoreo y control en fábricas. En sistemas embebidos, como sistemas de navegación GPS, sistemas de seguridad en automóviles, dispositivos médicos, entre otros. Son fundamentales para conectar dispositivos a Internet y permitir la comunicación entre ellos. Se usan en termostatos inteligentes, cámaras de seguridad, dispositivos domésticos inteligentes, etc. Controlan y coordinan los movimientos y acciones de robots en diversas aplicaciones, desde brazos robóticos en fábricas hasta robots domésticos. En dispositivos de comunicación como teléfonos móviles, módems, enrutadores, etc. En equipos de medición y control como medidores de temperatura, sistemas de control de procesos, sistemas de control de vuelo en aeronaves, entre otros. Se utilizan en entornos educativos para enseñar conceptos de electrónica, programación y sistemas embebidos. Estos son solo algunos ejemplos de cómo se utilizan los microcontroladores, pero su versatilidad permite su aplicación en una amplia gama de dispositivos y sistemas en la vida cotidiana. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Michelle Guerra. Mi tema es aplicaciones de los microcontroladores.
Los microcontroladores se emplean en invenciones y dispositivos administrativos automáticamente como herramientas eléctricas, dispositivos medios implantables, sistemas de control de motores automátiles, máquinas de oficinas, dispositivos de control remoto, en robótica, juguetes y más sistemas integrados. Aplicaciones de microcontrolador en dispositivos del día a día. Sensores de luz y dispositivos de control. Detectores de temperaturas y disposición de control. Detención de incendios y dispositivos de seguridad. Dispositivo de instrumentación industrial. Dispositivo de control de proceso. Aplicaciones de microcontroladores en dispositivos de control de industrias, dispositivos de instrumentación industriales, dispositivos de control en proceso, aplicaciones de microcontroladores en medición y disposición de medición, volímetro, medición de objetos giratorios, medidores de corriente, sistema de medición portátiles, aparatos electrónicos, como los microondas, refrigeraciones, hornos, TV, reproductores y grabaciones de CD, DVD, equipo de sonido y teléfonos. Equipos compu, como impresoras, módem, unidad de disco duro, ratones y teclado. Automóviles, mando de sistemas de automóvil, inyecciones de incendios y climatización. Domótica, sistema antirrobo, climatización, los sistemas de supervisión, vigilancia y alarma en los edificios utilizando este chip para optimizar el rendimiento y accesorios de calefacciones, alarmas de incendios y robots, etc. Instrumentaciones, equipos de medidas. Y robótica como para los robots que se hacen para que ayuden en casa, etc. El número de productos que funcionen en base a uno de los varios microcontroladores aumenta en forma exponencial. Casi todos los periféricos del computador, como el ratón, el teclado, el impresor, etc., son regulados por el programa de un microcontrolador. Los electrodomésticos de línea blanca, como la lavadora, el horno, la nevera, la cocina, y de líneas marrón, televisores, videos, aparatos de música, etc., incorporan numerosos como microcontroladores. Igual los sistemas de supervisión de vigilancia, como las alarmas en los edificios utilizados en chip para optimizar el rendimiento de ascensores, calefacciones, alarmas de incendio y de robo, etc. Mercado de los microcontroladores. Se venden de cientos de microcontroladores por cada microprocesador. Existe una gran diversidad de microcontroladores según el tamaño y la clasificación de los microcontroladores de 4, 8, 16 o 32 bits. En la actualidad, los microcontroladores actuales se fabrican en tecnologías CMOS. ¿Qué es un microcontrolador? Factores considerados según como la aplicación, costo, procedimiento de datos, consumo, memoria, anchos de palabra y diseño de placa. Uno de lo que utilizan los microprocesadores, el equipo de instrumentación, en la comunicación, en la robótica, en robots de entretenimiento, robots industriales, en la domótica. Gracias. Saludos cordiales, ingeniero. Les saluda Elías Mora, integrante del grupo número 10 en la materia de sistemas digitales. El día de hoy me encuentro haciendo una simulación de un sistema de alarmas de gases. Me encuentro usando el software Tinkercad y para hacer el siguiente trabajo necesitaré una placa Arduino, una placa de pruebas, un sensor de gas, un piezo y una pequeña resistencia. Bueno, comenzaré a poner el sensor de gas. Y a un lado el piezo. La resistencia la ponemos en el tercera entrada del sensor de gas y haremos las conexiones.
Para la corriente voy a dar color rojo. Y para aterrizar, un color negro. Aterrizamos esta parte. Aterrizamos en segunda entrada del sensor de gas. Y necesitamos aterrizar el tierra de aquí. Conectamos la corriente de 5 voltios a la placa. Y necesitaremos identificar también con color verde a la entrada A0 y acá en el polo positivo del piezo a la entrada 13. Listo. Una vez terminado esta parte, a partir de una investigación que elaboré y busqué este código que nos permite que el Arduino pueda detectar gas. Aquí está representado que piezo es igual a 30, o sea, el piezo está en el conector 30. Y también tenemos una declaración que si gas es mayor o igual a 600, porque se requiere una densidad de 600 miligramos para que el sensor de gas suene. A partir de 600 para arriba debe sonar el sensor. Bueno, entonces, una vez conectado todo y elaborado el código para que nuestro Arduino funcione exactamente, le damos a simular. Hacemos que el sensor de gas, captándolo, nos saque una pequeña nube de gas, y yo al momento de acercar el humo, el sensor de gas, hace sonar al piezo. Una vez más. Vemos que el detector de gas funciona perfectamente. Está bien compuesto. El código funciona a la perfección también. Muy importante también codificar el Arduino para poder maniobrar. Listo, entonces eso sería todo. Esta fue la representación de un sistema detector de gas a partir de un Arduino. Muchas gracias. Que pasen un buen día. Bien, aquí tenemos lo que son las bibliografías de donde hemos obtenido la información para esta presentación, y esta ha sido la participación del grupo número 10. Muchas gracias.